Magnus, listo, estamos ya aquí desde el Chakra Muladhara, Salón Rojo, desde donde Diaria Inti se emite el ejido del conocicierto. Estamos con un tema muy especial, que es el despertar de la conciencia y la autoobservación. Despertar de conciencia y autoobservación, las dos cosas van de la Magdu. Primero, un despertar conciencia, porque los muertos no pueden autoobservarse. Entonces, para eso primero hay que despertar la conciencia, salir del cascarón, o si, dado el caso, la criatura está muerta y no sabe, salir y despertarse de su estado moribundo. Esto lo hace más fácil un enviado de Dios despertándonos del sueño o del ataúd donde la persona se ha enclaustrado. Vámonos a eso hermoso que es la conciencia. Lo primero es despertar la conciencia, pero hay que saber qué es la conciencia para después mirar esto del ego. Estábamos viendo ayer una lectura muy bonita, muy interesante, un escrito dejado por el gran Elohim Harit Panel, para los esoteristas que gustan de aprender, de conocer, de despertarse en el sentido y en la orientación hacia el Supremo Hacedor, hacia esa unidad indivisible, hacia el ser, hacia el gran arquitecto del universo. Con este video que iniciamos el día de hoy, vamos a darles alguna claridad sobre lo que es la conciencia. Sus mercedes muy atentos, que en cualquier explicación que tengan lógica estaremos. Un video que lo hacen algunos seres que conocieron las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, y ellos muy amablemente han ubicado ese video para que todo el mundo que quiera verlo pues públicamente entre y pueda mirar y aprender las cosas que enseñó el venerable maestro Samael Aun Weor. Bueno, entonces iniciamos, venerable Ser Magnus, en nombre del gran comendador, el gran señor Miguel, en nombre del Elohim Cumido y en nombre del maestro Abner, que son los líderes mundiales de la juventud de esta esfera y de otros lugares del cosmos. Iniciamos el ejido del conocicierto con esto que con mucho gusto les traemos a sus mercedes. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas, que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello, llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Sin embargo, las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de su época. Hubieron de transcurrir cerca de 2200 años para que la idea de los átomos fuera tomada de nuevo en consideración. En 1909, Ernest Rutherford descubrió la estructura interna del átomo y observó que éste era esencialmente vacío. En 1929, Heisenberg comprobó que no es posible medir simultáneamente la posición y la velocidad de las partículas subatómicas, ya que las propiedades análogas a la velocidad y la posición adquieren consistencia únicamente en el momento de la medición. Según la física cuántica, en el nivel subatómico, la materia no existe con seguridad, sino más bien, muestra tendencia a existir. Las partículas no son puntos materiales, de localización precisa, sino que son paquetes de ondas, es decir, posibilidades de existencia. Esto significa, que el observador altera lo observado, por el mero hecho de su observación.
Lo más impactante, es que no es la unidad subatómica quien decide, si se manifiesta como onda o como partícula, sino el observador, es decir nuestra conciencia. Durante siglos, se pensó que el cerebro era el productor de la actividad mental, sin embargo recientes estudios de neurología, han demostrado que el cerebro es solo un receptor de información. El cuerpo físico, es tan solo el vehículo de nuestra conciencia. Naturalmente, no se ha localizado la conciencia en ningún lugar del cuerpo. La conciencia es la matriz de toda experiencia, y aunque no sea un objeto apto para medir con los instrumentos físicos, finalmente se ha convertido en un tema aceptable de estudio en Occidente. En Oriente ha sido diferente, dado que la consciencia ocupa un lugar central, y se considera que ella es la que construye la realidad. Para los orientales, aclarar la propia conciencia es la meta más alta, el camino hacia la salud psicofísica, y la posibilidad de lograr la iluminación, objetivos que se proponen tanto las disciplinas de la conciencia, como las religiones. Resulta urgente, llegar a una síntesis del conocimiento que tienen los orientales, sobre la conciencia, con el pensamiento empirista de Occidente, si es que en realidad, queremos hallar la verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16-17. El reconocimiento de una serie de estados alterados de conciencia, que hasta hace poco tiempo, fueron ignorados por la psicología occidental, ha renovado el interés de los investigadores, en el estudio de los fenómenos capaces de modificar la conciencia. Estos estados de conciencia alterados, comprenden una amplia gama de fenómenos, mucho mayor de la que se cree, que abarca desde estados psicopatológicos y la vigilia cotidiana, hasta alcanzar estados superiores. Las observaciones indican, que ciertas capacidades o funciones dependen de cada estado de conciencia. Quiere decir por ejemplo, que lo que se aprende en un estado, puede no ser recordado en otro, o que las visiones que se tienen en un estado, pueden no ser comprendidas en otro. Esto no implica que se ignore las creencias religiosas importantes, sino que representa el intento de considerarlas desde una perspectiva más amplia. La meditación es una de las bases para el crecimiento espiritual, cuando se le incluye un entrenamiento específico, que induzca distintos estados de conciencia, convirtiéndose a la vez en el medio y el fin del intento. Ken Wilber señala que desde la antigüedad, se afirma que existen estados de conciencia superiores, que permiten producir una profunda penetración, en la naturaleza de la realidad y del ser. Cada nivel está relacionado con una forma de vivir, la experiencia de la identidad real, cristificación, iluminación, conciencia cósmica o mente suprema, que es la fuente de todas las religiones, y de las disciplinas de la conciencia. La potencialidad de alcanzar estos estados transpersonales profundos, que se pueden interpretar como religiosos o psicológicos, se encuentra latente en todos nosotros. Un viaje panorámico sobre las religiones tradicionales del mundo, nos puede llegar a convencer de que hay otra realidad, que es más genuina que la que vivimos, más poderosa y mucho mejor, que este orden aparente que conocemos. La humanidad en su mayoría, a pesar de todo, se inclina a creer en algo más, y una prueba de la credibilidad de las religiones tradicionales, es el hecho de que todas ellas sostienen lo mismo, al afirmar que todo lo que existe procede de una perfección absoluta. En términos religiosos, es una verdad revelada que parece manifestarse como algo externo, según lo que figura escrito en los libros sagrados de todas las religiones. La experiencia de Dios,
inaccesible al lenguaje, es posible para una conciencia que ha despertado, en todos los niveles del cosmos. En síntesis, Dios es la fuerza impersonal que habita en cada conciencia, y que se resume en una unidad, que conecta todo el universo. En verdad, la conciencia es la parte de Dios dentro de nosotros. Somos una pequeña gota dentro del infinito océano divino. Mi decreto es: ustedes son Elohim, hijos del Altísimo. Todos ustedes. Pero morirán como los mortales. Caerán como cualquier príncipe. Salmo 82. La existencia de la conciencia, después de la muerte del cuerpo físico, ha sido tema de debate y confusión. Ríos de palabras se han escrito, tanto de los creyentes como de los incrédulos, pero todos sin excepción en algún momento de sus vidas, se han planteado esta posibilidad. La ciencia siempre ha ignorado hasta ahora, las experiencias de personas que han estado durante un intervalo de tiempo, clínicamente muertos, y que luego han vuelto a la vida. No todas estas experiencias vividas son idénticas, pero se asemejan notablemente en algunos aspectos, y eso es lo que intriga. Salir del cuerpo, existir fuera de sus límites estando inconsciente, manteniendo la posibilidad de ver sin los ojos todo alrededor, y aún fuera del ámbito de la percepción normal. Oyendo sin los oídos, comprendiendo las voces de personas cercanas, y experimentando la realidad, con otro nivel de percepción de nosotros mismos, son fenómenos experimentados, por diversas personas alrededor del mundo. Lo significativo, es que recién ahora se develó el más grande de los misterios. Se ha demostrado que la conciencia sobrevive después de la muerte física. El Dr. Michael Sabom, es un cardiólogo eminente, cuyo último libro Luz y Muerte, incluye un análisis detallado médico y científico, de una extraordinaria experiencia cercana a la muerte, de una paciente llamada Pam Reynolds. Ella se sometió a una operación, para que le fuera extirpado un gigantesco aneurisma en su cerebro. El tamaño y la posición del aneurisma, impedían una extracción sin riesgos, usando técnicas neuroquirúrgicas estándar. Se le practicó una novedosa técnica quirúrgica, denominada paro cardíaco hipotérmico. Esto permitió que el aneurisma de Pam, fuera removido con una posibilidad razonable de éxito. La operación, apodada pausa, por los doctores que la realizaron, requirió que la temperatura del cuerpo de Pam se redujese hasta los 15 grados, el latido del corazón y su respiración se paralizaran, su encefalograma fuese plano, sin actividad neuronal, y la sangre de su cabeza fuese drenada de forma temporal. En términos coloquiales, sufriría una muerte temporal, para posteriormente volver a la vida. Pam participaba en un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte, de la Universidad de Atlanta, Estados Unidos, realizado por el Dr. Sabom, en el momento de su operación de pausa. Cuando su operación estaba siendo realizada, ella vivió una experiencia cercana a la muerte. Sus observaciones desde fuera de su cuerpo, durante la cirugía, fueron más tarde verificadas como muy exactas. Lo siguiente que recuerdo, es el sonido, era como el tono de la nota, de natural. Cuando escuché el sonido, sentí que eso me estaba sacando, por la parte alta de mi cabeza. Mientras más salía de mi cuerpo, más claramente podía escuchar el tono. Yo tenía la impresión de que era como una carretera, una frecuencia por la que caminas. Yo estaba más consciente de lo que pienso, que nunca he estado en toda mi vida. Yo estaba, metafóricamente, sentada sobre el hombro del doctor. No era como la visión normal. Era más brillante y más enfocada, y más clara que la visión normal. Había tantas cosas en la sala de operaciones, que no reconocí,
y tantas personas. Entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Génesis 2, 7. Desde un punto de vista práctico, y al margen del mundo del debate académico, existen 3 pruebas clínicas, comúnmente utilizadas para determinar la muerte clínica. Primero, un electroencefalograma estándar, que mide la actividad de las ondas cerebrales. Un electroencefalograma plano, denota que la corteza cerebral no está funcionando. En segundo lugar, los potenciales auditivos evocados, similares a aquellos sacados por los altavoces del oído, en la cirugía de PAM, miden la viabilidad del tallo cerebral. La ausencia de estos potenciales, indica que el tallo cerebral no está funcionando. Y el tercero, la comprobación de que no hay ningún flujo de sangre al cerebro, es un indicador de una ausencia generalizada de función cerebral. Pero durante la operación de pausa, el cerebro de Pam fue detectado muerto por las 3 pruebas clínicas. Su electroencefalograma era plano, no había respuesta de tallo cerebral, y no tenía sangre fluyendo al cerebro. Es interesante observar que mientras estuvo en este estado, ella vivió la experiencia cercana a la muerte más profunda de entre todas las de los participantes del estudio de la Universidad de Atlanta. Un proceso parecido es el que logran desde hace siglos los monjes budistas, con la meditación o con el ayuno. Con el debido entrenamiento, durante sus retiros espirituales prolongados en soledad, llegando a vivenciar experiencias fuera del cuerpo físico, e inclusive a experimentar mundos diferentes. En este momento, en que nadie cree en nada, donde la depresión está haciendo estragos, entre la gente que no le ve sentido a la vida, hay una luz de esperanza. La ciencia está comenzando a indagar seriamente, en zonas que hasta ahora consideraba prohibidas, porque el hombre necesita más que nunca respuestas a su problema existencial, encontrar el propósito que justifique su existencia, indagar sobre el misterio de los misterios, el secreto de la vida. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan, 4:13. Esa es la porcel que queríamos mostrarle, venerable Ser Magnus, al respecto de la conciencia como tal, la conciencia. Y el objetivo de la lectura del gran Elohim Regente Harit Panel es primero despertar conciencia para después iniciar con el tracto de la autoobservación, que fue algo que el venerable maestro Samael Aun Weor hizo verídico y público para todos los que siguieron las enseñanzas gnósticas en ese entonces. Y que el maestro Keliun Zeus y el venerable maestro Samael Joabator Weor continuaron ya perfeccionando en el sendero Tao, que es el sendero de los iniciados gnósticos, y es el camino que conduce a la liberación final. Continuamos entonces un poco con la lectura al respecto del tema que estábamos tratando el día de ayer, y dice así: ¿qué hacéis con saber que tenéis arrumes de defectos, si no hacéis el deber de mutar? Entonces releemos nuevamente. ¿Qué hacéis con saber que tenéis arrumes de defectos, si no hacéis el deber de mutar esos defectos en virtudes? Ahí está la verdadera ciencia del conocimiento práctico. Así como lo dijo un sabio del pasado: descúbrete a ti mismo y descubrirás el universo y los dioses.
Cada punto doctrinario, cada requisito que demanda cumplicierto en esta doctrina está sustentado en la auto-observacel y correpsel. Después del despertar de la conciencia ya viene la auto-observacel. Y si alguien lleva 20 o 30 años en la doctrina y todavía continúa demostrando con sus hechos que es un dormido, porque pelea con sus hermagdus, los descalifica, los quiere empequeñecer, no los deja surgir, no les da las oportunidades para que crezcan, como buen padre altargado de la fuente, y no le suministra el pan físico y espiritual a sus allegados a la fuente, realmente ha perdido esos 20 o 30 heliocrones. No ha hecho algo por sí mismo, porque tal vez se ha dedicado a mirar la paja en el ojo de su hermagdu y no ha visto la viga que está en su propio ojo. Les ha faltado descubrir que si hay errores en un hermagdu, es porque esos errores tan mal están dentro de sí. Antes de formar problemas y pleitos, deben dar gratísimas a Dios, porque les ofrenda la posibilidad de ver sus errores y defectos reflejados en sus espejos, y esos espejos son sus hermagdus. Y no hay que exigirles la perfección al semejante, hay que primero inti perfeccelarse a sí mismo, y luego sí mirar en perfeccelar su hermagdu. El traalto por sus seres y su alma es individual, pero también puede ser influenciado negativamente o positivamente por quienes los rodean. Por eso cada palabra que salga de su boca debe ser para construir virtudes y bondades en sus semejantes. El traalto principal es gobernar su país psicológico. Y creo, venerable ser, que hizo esta pregunta, que vuestra merced ha oído la doctrina del país psicológico de Nos, dada por el venerable maestro Hakel Zeus Induceus. Ahí está clara inti la doctrina de la auto-observacel, que es autopráctica. Esto lo debe tener en cuenta vuestra merced. Y si su pregunta la hizo con el propósito que sus hermagdus reciban algún escarcierto y se sacudan, pues esto que estoy diciendo no es solo para su merced, es para todos los que me oigan sobre la redondez de la esfera. Ahora, claro, la base de la enseñanza del país psicológico de Nos es descubrir la cantidad de yoes psicológicos, egos o defectos. En el país psicológico va un poquito más. El maestro Hakel Zeus Induceus hace una lectura de la Pistis Sophia al respecto del ego. Recuerden que en esa enseñanza el maestro Hakel Zeus define las tres mentes. Existen tres mentes que quedaron escritas ahí en esa porcel de la Pistis Sophia. La mente, los tres escalones de la mente, y cada escalón de la mente o cada escalón de esos de la mente tiene un propósito o un fin, uno hacia arriba y otros dos hacia abajo. Entonces sus mercedes van a conocer y debemos de conocer esta enseñanza del país psicológico. Para entenderlo, vamos a mirar algo con respecto al ego. Creo que el motivo de todas las desgracias del ser humano, decía el maestro Samael Aun Weor, que era el órgano kundartiguador. Después, en la enseñanza del país psicológico y en otras doctrinas del maestro Hakel Zeus, lo que genera todos los males es el ego, que es Satán dentro de la persona. Y ese ego que representa a Satán en la persona tiene muchísimas formas, tantas, tan escondidas, que la persona a veces difícilmente y difícilmente las puede superar. Vamos entonces, venerables hermagdus, a mirar esto del ego. A continuación,
un extracto de la continuación de este interesante vidaxel o video o film, para que sus mercedes entiendan qué es el ego como tal, qué representa y qué vamos a hacer para poder autoobservarnos después de descubrir esto llamado el ego. Ego. En nuestro interior habitan miles de defectos psicológicos de toda especie, sin embargo, nunca nos hemos observado seriamente, con el objeto de descubrirlos. Los defectos psicológicos son los mismos pecados, tinieblas, espíritus inmundos o agregados psíquicos, que se nombran en los libros sagrados. Es interesante saber, que la ira, codicia, lujuria, orgullo, pereza, gula y envidia, mejor conocidos en el catolicismo como pecados capitales, son 7 inmensos grupos de defectos psicológicos. Sin duda alguna, podemos afirmar que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior estas terribles facetas inhumanas. En el campo de la psicología experimental se calculó que el 97% de nuestra conciencia está atrapada en defectos o deseos. Solo se cuenta con un 3% libre de deseos, la manifestación espiritual o divina dentro del ser humano. Esto se ve alegorizado en el relato de David y Goliat. La conciencia atrapada en el deseo es el alma humana. En realidad, nuestra alma nunca podrá ser libre, en tanto existan pecados. En su conjunto, todos los defectos o pecados forman una legión psíquica denominada ego. En la mitología griega, dicha fuerza negativa se representó a través de la figura de Medusa. En la Biblia, el ego es representado con el nombre de Satanás, la fuerza oscura que motiva al hombre a pecar. En el budismo, al ego se le llama Mara, a la presencia oscura, que intentó evitar que Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación. Mara es la entidad maligna que habita en cada persona, y que produce ilusión en el interior de la mente. En el islamismo, el ego está representado en el nafs, la entidad negativa, que constituye el obstáculo entre el hombre y Alá. En el antiguo Egipto, los defectos psicológicos que constituyen el ego, eran denominados demonios rojos de Set. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5, 9-13. El ego es la cárcel que mantiene atrapada a nuestra alma, y no nos permite expresar ni sentir lo que realmente somos. El ego son los preconceptos, tradiciones, ideas arraigadas, comportamientos automáticos, frases que repetimos una y otra vez, lo que nos lleva a visitar siempre los mismos lugares, lo que nos conduce siempre por las mismas calles, nuestras ideas políticas, nuestros fanatismos religiosos, nuestras ideas familiares, los conceptos sobre la amistad, el amor, la vida, etc. Todo, absolutamente todo es ego, menos una sola cosa, la libertad absoluta del espíritu. El ego se manifiesta durante toda la existencia, incluso después de la muerte física, originando ignorancia, sufrimiento y miseria. Desde el punto de vista más general, podríamos decir que el ego es todo aquello que contamina nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y en consecuencia a nuestros actos, a nuestro cuerpo físico, y al hábitat en que vivimos. Las noticias nos dan un panorama desolador de la humanidad. Secuestros, violaciones, corrupción, asesinatos, abortos, homosexualismo, prostitución, drogadicción, terrorismo, guerras, tiranía, discriminación, etc.
La sociedad actual se degenera a pasos agigantados, a pesar de los distintos tratados políticos, marchas, convenios y legislación. La paz en el mundo es una meta que muchos se plantean, sin embargo, mientras no se destruya en nosotros lo que tenemos de inhumanos, el odio, la envidia, los celos, la ira, la fornicación, etc. Más en tanto, continúen existiendo tales factores dentro de nuestras psiquis, el mundo no podrá ser diferente. Por el contrario, se volverá peor, pues a través del tiempo, el ego de cada quien, será cada vez más poderoso, más fuerte, y conforme el ego se manifieste con más violencia, el mundo se irá haciendo cada vez más tenebroso. Si continuara robusteciéndose el ego indefinidamente, llegará el momento en que nadie podrá tener seguridad, de su vida ni de su hogar. En un mundo, donde la violencia ha llegado al máximo, ya nadie tiene seguridad de su propia existencia. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12, 3. Alrededor del mundo se han realizado varios estudios científicos, tratando de comprender los efectos físicos y biológicos, de los defectos o pecados. Uno muy interesante, lo realizó un científico japonés. Masaru Emoto nació en Yokohama, Japón. Actualmente es doctor diplomado, y licenciado en Medicina Alternativa, por la Universidad Internacional Abierta. Emoto tomó agua corriente en Japón, Sapporo, Sendai, Tokio, Osaka, y también en el extranjero, Londres, París, Nueva York, Vancouver, Buenos Aires y Manaos. Tomó muestras de agua de manantiales, de fuentes, aguas subterráneas, ríos, lagos, pantanos y hielo del Antártico. A través del método de resonancia magnética, realizó miles de fotografías. En 1994, el Dr. Masaru Emoto tomó unas muestras, de una fuente de agua pura en Japón, congeló unas pocas gotas, las examinó bajo un microscopio electrónico, y las fotografió. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos, parecidos a copos de nieve. Emoto tomaría entonces agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas, y comprobó que la imagen que aparecía en ellas, no era un hermoso hexágono sino una forma desestructurada. El agua en efecto, es sensible al entorno donde se halla. Una muestra de agua bendecida por un monje zen, tomó una figura celeste. Muestras expuestas a diversas emociones como el amor y el odio, mostraron diferencias notables. El agua destilada expuesta a música clásica, tomó formas delicadas y simétricas. Cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música, o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente, pensamientos o emociones negativas, el agua no formó cristales, y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas. Masaru Emoto comenta en su libro, El mensaje del agua, este paralelismo, y las posibilidades que la música heavy metal, disminuya la capacidad cognitiva del individuo. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. A través de sus investigaciones se pudo concluir, que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a los sentimientos y a la consciencia. Esa información se hace maravillosamente visible al cristalizarse el agua. Los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento o música, que se transmita en su entorno, modificando su misma estructura molecular. Realmente, nos encontramos ante un gran descubrimiento, pues más del 70% del cuerpo humano es agua. El Dr. Masaru Emoto, en su estudio,
descubrió que los estados psicológicos del ser humano pueden alterar radicalmente la estructura molecular del agua y del cuerpo físico. Ahora, se entenderá por qué muchas enfermedades que aquejan nuestra salud son causadas por nuestros propios defectos psicológicos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7, 15-23. Si analizamos el cuerpo desde el punto de vista químico, podemos ampliar la visión propuesta por el Dr. Masaru Emoto. El cuerpo es una unidad de carbono, que fabrica en total 20 aminoácidos distintos, para formular su estructura física. Podemos afirmar, que el cuerpo es en síntesis una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, ubicado en el cerebro, se reúnen diversas secuencias de aminoácidos, llamados péptidos. Estos se organizan en determinados neuropéptidos, para combinar los distintos estados emocionales, que experimentamos diariamente. Así que hay sustancias químicas para la lujuria, la frustración, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, etc. Cuando experimentamos un estado emocional en nuestro cuerpo, inmediatamente, el hipotálamo reúne el péptido, y luego lo libera a través de la pituitaria, en la corriente sanguínea. De esta forma, llega a cada una de las células del cuerpo. Existen miles de receptores celulares para estos péptidos. Dichos receptores se vuelven más pequeños, en tanto la célula se alimenta de dichos péptidos. Cuando una célula finalmente decide dividirse en una célula hermana, esa siguiente célula tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales en particular, y menos sitios receptores para los nutrientes, vitaminas, minerales, intercambio de fluidos, liberación de toxinas etc. Al alterar químicamente las células con la misma actitud psíquica, día tras día, nuestro cuerpo envejecerá inevitablemente. El envejecimiento es sin lugar a dudas, el resultado de una producción inadecuada de proteínas. Al envejecer, nuestra piel pierde elasticidad. No se producen enzimas para la digestión, el fluido sinovial disminuye, los huesos se vuelven menos densos, etc. Esto quiere decir, que las células no pueden alimentarse ni eliminar toxinas. El envejecimiento es pues, el resultado del abuso y desequilibrio emocional. Actualmente, la medicina reconoce la importancia de los procesos emocionales, en la aparición y desarrollo de enfermedades. Las enfermedades psicosomáticas, es decir, aquellas producidas por nuestros defectos psicológicos, han tenido gran importancia en el diagnóstico de muchos pacientes, alrededor del mundo. Dentro de las más importantes tenemos, el asma bronquial, hipertensión arterial, úlcera péptica, síndrome de colon irritable, neurodermatitis, colitis ulcerosa, tirotoxicosis, y artritis reumatoide. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 19-48. Resulta importante, conocer el método para desintegrar los distintos aspectos del ego. Aunque todos los libros sagrados contienen una vasta información sobre ello, estos han sido mal interpretados. La muestra de ello, se encuentra en el fanatismo religioso, la discriminación de credo, la división sectaria,
y la confusión espiritual en que se encuentra actualmente la raza humana. Siddhartha Gautama enseñó la aniquilación del ego, en las 4 nobles verdades. Esto está registrado especialmente en el Octuple Sendero. En el Corán, libro sagrado del islamismo, encontramos uno de los fragmentos que ha sido utilizado para... Bueno, una pausita, es muy interesante este docucierto, por eso lo trajimos para sus mercedes. Pero hacemos una pausa para recordar algo al respecto de la aniquilación del ego. Cuando el maestro Kelium Zeus redactó, habló y se logró grabar la doctrina del país psicológico, el venerable maestro enseñó que era algo utópico decir aniquilar, porque en la naturaleza nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, como es una de las leyes de la termodinámica, lo que se hace no es aniquilarlo, sino transformar. Un defecto es una virtud deshidrogenizada. Sus mercedes creo que ya conocen eso y lo van a investigar los que nos ven y que en futuros días verán esto por YouTube. ¿Qué debemos hacer entonces? Existe algo que son los hidrógenos, luego están los hidrógenos superiores que se conocen como suprahidrógenos y los hidrógenos inferiores que se llaman infrahidrógenos. Un ejemplo claro está, por ejemplo, cuando en la madrugada uno se queda dormido mientras que la demás gente está haciendo sacrógesis. Entonces la gente, mientras que hace sacrógesis, saca algo que se llama residual egoico, o sea, mercurio seco. Pero ese mercurio seco se transforma en algo que se llaman infrahidrógenos, y eso queda pululando, y va y busca a los que están durmiendo. Entonces el que está acostado mientras otro hace sacrógesis, absorbe esos infrahidrógenos, y eso le ocasiona que su ego se fortalezca. Entonces su ego se torna fuerte, el ego se pone más fuerte de lo que era, hasta que se puede hacer invencible. Decía el maestro Kelium Zeus, los más grandes artemarcialistas que hacen patadas muy bonitas y muy altas, figuras hermosísimas, no han sido capaces de derrotar sus egos, porque los egos son guerreros antiquísimos que salieron casi desde la revolución en el absoluto y conocen siglo tras siglo, milenio tras milenio el comportamiento de nosotros los humanos. No estamos peleando contra cualquier elemento que no sea fuerte, el ego se ha hecho fuerte porque el hombre a sí mismo lo ha vuelto fuerte. Qué importante entonces que sus mercedes lleguen a las Olimpiadas contra los defectos. Sea que, vamos a un punto, sea que nos vaya muy bien, o sea que quedemos en el camigdu. Lo que más duro nos dé en sacrógesis quiere decir que ese es el ego que más fuerte está. Si en algún sacrógesis no somos capaces y nos quedamos es porque ese ego está fuerte en el cuerpo. Va a ser un termómetro muy bonito. Lo importante no es ganar, sino vencerse a sí mismo. Creo que es el objetivo de este ciclo olímpico, vencerse a sí mismo. No hay cronómetro para medir tiempo y velocidad para el que la haga más rápido. Solo hay los ojos de Dios en los jueces que revisarán la perfección de la runa para doblegar la voluntad que los egos se robaron en el cielo, dicho por el maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael. Todos los egos se robaron la voluntad para ponerla al servicio de Satán y doblegar la voluntad divina que está dentro del ser humano. Solo una férrea voluntad puede doblegar a este elemento psíquico que se ha apoderado de los seres humanos. Entonces no vamos a aniquilarlo, porque nada se crea ni se destruye, todo se conforma. Dios no busca la aniquilación,
porque ya no estaríamos vivos, la esfera no existiría y la oportunidad de renacer de las razas y los mundos estaría extinta. Dios lo que quiere es que nos regeneremos, que conformemos y transformemos esa energía egoica y lo volvamos exactamente suprahidrógenos, hidrógenos superiores. Los más grandes hidrógenos superiores están desde las 2:15 de la madrugada hasta las 5:15 de la managda. Sus mercedes aprovechen esos hidrógenos en el alba, para que se fortalezca no el ego de la pereza, para que se fortalezca en sus mercedes el telema, que es la voluntad del Cristo, o sea, que es la voluntad Cristo. Creo que hemos estado muy pendientes de los que se han ubicado a dirigir estas Olimpiadas, mirando los acrógesis que corresponden a cada zona que es manejada por el ego. Y creo que de esa enseñanza se puede hacer una cátedra para un libro de Genovidria, donde la gente conozca muy bien dónde están ubicados sus enemigos. Eso es excesivamente muy grande la enseñanza que se entregó. Tienen sus mercedes un manual para saber en qué lugar del cuerpo se asienta su peor enemigo, o nuestro peor enemigo, llamado ego. Esta enseñanza del gran Elohim regente Harit Panel, la enseñanza del gran Elohim regente Tal Jaber, la enseñanza del Elohim Kumido, estos días de despertar de conciencias, en estos días, hoy cuando el mundo inicia a fortalecer el ego, y si su merced le pone una L a la palabra ego, entonces queda gol, y eso es lo que va a hacer la gente ahora, fortalecer a Gol, uno de los demonios manejados por este siniestro y esta entidad tenebrosa psíquica y mental, psicológica, donde el mundo ofrecerá tributo a Satán, al demonio Adgol y a todas las legiones de demonios que estarán felices, listos para alimentarse de la energía descondensada que los seres humanos gritando les van a ofrecer. Cuídense, venerables Hermagdus, ni siquiera por probar vayan a ver partidos de fútbol. Les recuerdo lo que decía el venerable maestro Keliun Zeus acerca de este deporte, que el maestro decía los de tontos, no los deportes sino los de tontos. Entonces en los de tontos este es uno de los de tontos, o sea, uno de los deportes manejados por la bestia, el más siniestramente poderoso, manejado estrictamente con medidas matemáticas, masónicas 11-11, utilizando el número que les gusta a los masones oscuros y negros para iniciar la mayor descarga energética que se le produce a los seres humanos y que se da cada 4 años con el deporte de la bestia por excelencia, el fútbol, el deporte del gol, el deporte del egol, o sea, de donde sacrificaron al gran Kabir en un monte que se llamaba Gol-Gota, allá donde se sacrificó la vida del Kabir de Galilea. Ahora todo el mundo sacrificará nuevamente a su Cristo íntimo en el monte del Gol, o sea, en los estadios donde no está Dios sino Satán. Ni siquiera lo miren, el maestro Keliun Zeus decía que mirar fútbol, cuando la persona se queda mirando, enseguida el alma de esa persona baja a los infiernos. Entonces el maestro prohibía que los monjes de pronto hasta propagandas de fútbol miraran, porque eso le enclaustra el alma en los infiernos enseguida. Decía el maestro, es el único deporte o de tontos de la tierra, con otros también, pero este es la cabeza de los de tontos de la tierra, o los deportes que maneja la bestia. No es que los deportes sean malos, estamos hablando de este ejemplo, este deporte que es de tontos, porque miles de seres humanos entregan estúpidamente su vida en las barras
y hasta les da paros cardíacos adorando una pelota manejada por Satán y sus legiones de demonios. Entonces el maestro decía que no más que su merced viera una imagen de fútbol tenía que apagar el televisor o cambiar la imagen de fútbol, porque enseguida los seres y el alma, si es que es un ser que tenga seres, se baja a los infiernos. Es el único deporte que enseguida, automáticamente, ahí sí es automáticamente, pasa a los seres y al alma a los infiernos, y queda la persona metida en los infiernos psicológicos, enclaustrada por estar viendo el deporte o el de tontos llamado fútbol. Entonces tengan mucho cuidado, porque conozco personas que dicen, no, eso se puede ver porque ahí aprendemos a manejar el ego, a no emocionarnos si se ponen a ver fútbol, supuestamente para controlar sus emociones, y terminan atrapados en el fútbol. Cuidado los que tengan seres y que tengan cimbres con ponerse a ver partidos de fútbol, mucho cuidado, para que no le ofrezcan ceremonia al demonio Adgol. Es precisamente esa energía. Creo que hoy es la inauguración, si ya no fue ayer o es hoy, del Mundial en Brasil. Y exactamente esta semana, cuando se inicia el Mundial sobre este planeta flagelado por la dominación del ego, por el gigantesco guardián del umbral negro que domina esta tierra, con el señor de este mundo, el príncipe de las tinieblas, un tipo de medioevo, una calavera gigantesca, que el rostro de ese tipo o de esa calavera, ojalá que cuando sus mercedes aprendan a salir en astral le pidan a Dios que los deje ver el príncipe de este mundo, del señor de las tinieblas, y se van a dar cuenta sus mercedes que ese monstruo tiene el rostro de todos los presidentes de la tierra, que es gigantesco, una calavera medieval con una espada gigantesca, con la que asesina a los habitantes de la tierra y con sus pies los patea y los holla metido en sus patas. Y ahí va a ver la figura de George Bush, después la figura de esa cabeza de ese monstruo se transforma en Álvaro Uribe, después se transforma en Hillary Clinton, después la cara es Bill Clinton, después la cara es Tony Blair, después la cara es Aznar, después la cara es Obama, y tiene todas las figuras de los gobernantes de la tierra. Ese es el príncipe de este mundo, el señor de las tinieblas, el que gobierna la densidad de esta tierra manejada por el ego. Y para el iniciado tiene que irse a enfrentar a esa... Los más grandes iniciados se han enfrentado contra ese monstruo, se llama el guardián del umbral mundial, es gigantesco, difícil de vencer, solo los enviados de Dios lo han hecho. Como lo han vencido, así como dijo Cristo, lo he vencido, entonces ese monstruo gigantesco que no puede vivir en el cuerpo de un enviado de Dios los persigue, los busca para matarlos, porque ellos lo sacaron, bueno, ni siquiera lo sacaron, nunca lo han tenido dentro de su cuerpo físico. Como en la mayoría de los cuerpos físicos vive, a él no le interesa perseguir a los que solo una orden psíquica de la bestia mental y ya maneja como un robot al humano, entonces no necesita perseguirlo. Él persigue a los que lo han desalojado de sus cuerpos. Cuando sus mercedes desalojen esa porción egoica de su cuerpo, ahí entrarán. Bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia y vituperados, y dirán todas las peores de las cosas mintiendo, porque esos seres ya no tienen el ego dentro, ya no vive Satán, solo vive Dios, la manifestación del real ser. Póngale mucha concentración entonces a lo que nos falta del video, y nada de ver fútbol, venerable ser Magnus. Absténganse si ahorita tienen el televisor prendido, viendo la inauguración
del mundial, si es que inicia el día de hoy, absténgase de mirar lo que no deba. Si de pronto quiere mirar algo en la inauguración, observe la misa Illuminati que van a hacer en el mundial, que es la misma misa que hicieron en los Juegos Olímpicos. Y seguro que aparecerá un solo ojo y aparecerá las figuras masónicas de ese deporte manejado por la élite gobernadora de esta tierra. Para eso sí de pronto mire qué está utilizando la bestia y qué signos va a dejar grabados con ese mundial. En los mundiales, en los olímpicos y en las olimpiadas dejan ellos grabado lo que van a hacer de aquí en adelante con los pobres habitantes de la tierra que están bajo su control. Nosotros nos salimos de ese control, del control nefasto y siniestro de la bestia, pero mucho cuidado, porque en cualquier mocierto prende el televisor y ve un partido y empieza a ver tan bonito la pelota y se quedó empelotado mirando el fútbol. Tenga mucho cuidado para que termine entontado por este deporte que maneja y mueve multitudes y masas humanas alrededor de una pelota que representa la cabeza de los cristiagdus originales que eran matados por la bestia inglesa y por la bestia vaticana. Venerable Magdus, continuemos con este interesante video. Ya saben, no es destrucción ni aniquilación, es transformación. Aprovechar el caudal de esa energía negra, transformarla, conformarla en fuego y en luz, para que la energía haga que el ser suba más rápido. Eso es lo que hay que hacer. Hay una porción del ego que sí se desintegra, pero no se destruye, se desintegra. En las periferias y en el caos se desintegrará, se volverá polvareda cósmica, pero con el pasar de los siglos. Pero nos vamos a aprovechar esa energía de el ego para conformarla en luz y en virtudes. Para justificar el terrorismo en Medio Oriente. Combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres, expúlsalos de donde te expulsaron. Sin embargo, esta cita en verdad enseña a eliminar los distintos defectos o vicios que tenemos dentro de nosotros mismos. Algunas autoridades musulmanas, sobre todo entre el sufismo, saben que esta cita se relaciona con la autoperfección espiritual. Los sufíes saben que nafs, es decir el ego, debe ser eliminado para llegar a Alá. Resulta evidente, el daño que le ha hecho la humanidad la falta de comprensión sobre los libros sagrados. Es claro, que el ego es la causa de tantas catástrofes y lágrimas. En el Bhagavad Gita, Krishna alienta a Arjuna a luchar contra sus parientes, es decir, en contra de sus propios vicios o pecados. Todos los acontecimientos narrados en este libro hindú nos muestran una tremenda lucha interior entre la luz y las tinieblas. Jesús dio instrucciones precisas para disolver el ego. En distintas partes de la Biblia encontramos dicho conocimiento. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. Lucas 9, 23-27. Negarse a sí mismo, implica desintegrar el ego. Negarnos a nuestros vicios, pasiones, errores o deseos. Cada defecto o pecado, es una persona dentro de nosotros mismos, es una fuerza psíquica que controla nuestra conducta. Por tal motivo,
En las Sagradas Escrituras se les denominó espíritus inmundos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Mateo 12, 43-45. La eliminación del ego consiste en desintegrar de momento en momento la manifestación de nuestros defectos psicológicos o pecados. Inicialmente es necesario descubrirlos en nuestra conducta, para ello se requiere de la vigilia. En vez de vigilar la conducta ajena, debemos vigilar la nuestra. Luego de descubrir cualquier defecto o pecado, es necesario orar a Dios, suplicando que lo elimine. Es claro, que la fuerza de Dios se encuentra latente dentro de nosotros mismos, y al conectarnos durante la oración obtenemos su don. Bien es sabido, que la fuerza divina está polarizada en dos aspectos: Padre y Madre. Ahora en estos momentos, vale la pena recordar el mandamiento divino. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Es evidente, que las Sagradas Escrituras contienen un doble mensaje, el externo y el interno. Todos los acontecimientos históricos que narra la Biblia, en efecto sucedieron, sin embargo, estos constituyen un ropaje simbólico. Es claro, que dichos eventos han de suceder dentro de nosotros mismos, a fin de lograr la unión con Dios. En todas las grandes religiones del planeta, siempre se ha adorado a Dios Madre, María, Isis, Atenea, Kundalini, etc. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico o público, es el aspecto de Dios Madre, en su forma individual humana. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12, 1. Es obvio, que nuestra Madre Divina, tiene el poder para desintegrar cualquier defecto o pecado. En varias citas, encontramos alusiones a este tema. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Es necesario orar a Dios Madre en nuestro interior, suplicando que elimine cualquier manifestación de nuestros defectos o pecados, en todo momento y en todo lugar. A medida que se eliminan los defectos, se aumenta la conciencia libre o sabiduría, dentro de sí mismo, elevándose el nivel físico, mental y espiritual. Es claro, que la eliminación del ego, nos trae de inmediato un estado de felicidad y paz, que podemos percibir claramente. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, 2. La eliminación del ego es fundamental. En tanto el ego exista dentro del ser humano, la posibilidad de ser felices solo será un sueño. No importa cuántas religiones existan en el planeta, si en realidad no se eliminan los pecados o defectos, el mundo no podrá cambiar. Nuestro orgullo nos ha hecho creer que somos buenas personas, porque quizás pertenecemos a una religión o escuela. Sin embargo, si el ego sigue existiendo en nosotros, no habremos hecho nada, a pesar de nuestras consabidas justificaciones y autoengaños. Las religiones preservan los valores espirituales de la humanidad, pero cada persona tiene que realizar un esfuerzo propio por perfeccionarse. Todas las religiones han dado instrucciones precisas para eliminar los defectos o pecados, empero,
la corrupción de sus líderes, y el estado de inconsciencia general, debido al mismo ego, ha llevado a ocultar y tergiversar la verdad. Los avances científicos al servicio del ego, resultan espantosos. Es claro que un correcto uso de la tecnología, ayudaría a reducir el hambre y la pobreza en el mundo, sin embargo, vemos lo contrario. La estabilidad del planeta se encuentra en peligro. El efecto climático ha producido catástrofes en distintas partes del mundo. Actualmente se fabrica armamento nuclear y biológico, se altera la naturaleza con experimentos genéticos, la explosión demográfica, ha convertido a la raza humana en una plaga para la misma naturaleza, que amenaza con extinguirse. Mientras muchas personas en el mundo, intentan defender su credo o ideología, mientras las potencias mundiales se preocupan por sostener su economía y soberanía, mientras millares de soldados mueren en guerras sin sentido, mientras los medios de comunicación masiva manipulan nuestra forma de pensar, mientras el hambre, la pobreza y las enfermedades, carcomen la sociedad, el verdadero origen de todos los conflictos, continúa oculto dentro de nosotros mismos. Ha llegado la hora de cambiar la página de nuestra historia. Ha llegado el momento de eliminar el ego. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Ahí está pues este interesante docuciertal que creo que de mucho les va a servir. Ojalá, por lo general cuando uno habla del ego, debería de ser el momento en que más personas estuviesen oyendo y viendo. Ojalá sea así en todos los lugares. Pero por lo general siempre ocurre eso. El ego mismo de cada persona pasa lo que dijo el venerable gran Elohim Miguel. Las coincidencias satánicas. Entonces hay que luchar contra las coincidencias satánicas y recuerden la historia que él contó para librarnos de un error que los que cometimos el error, él más bien se hizo a sí mismo como si él hubiese cometido el error y nos dio una explicación muy bonita, las coincidencias satánicas. Eso sí es comunísimo en todo lo que nos sucede. Cada concierto hay una coincidencia satánica. Su merced está viendo algo que le puede dar la clave para sacar a Satán del cuerpo, o sea, para sacar el ego. Y en ese momento llega la coincidencia satánica, alguien vino y lo llamó y empezó a hablarle y lo entretuvo y perdió el hilo. Preciso cuando le iban a enseñar la técnica para deshabitar y desalojar de su casa a Satán, ahí apareció la coincidencia satánica. Entonces el venerable Elohim Miguel contó la historia de que el maestro Samael, cuando era niño, iba con el maestro Kelium Zeus, y el maestro Kelium Zeus le estaba dando una explicación, y preciso cuando el maestro Kelium Zeus le iba a dar esa explicación bonita, el maestro Samael pasaba algo alrededor, un carro o algo interesante, y él giraba la cabeza y miraba. Eso se llaman coincidencias satánicas. Entonces el maestro Kelium Zeus al niño Samael le enseñó: hay que luchar contra las coincidencias satánicas. ¿Cuántas coincidencias satánicas se les puede presentar en un día? Miles de coincidencias satánicas. Satán está preparando el camino para la hora de la tentación. Por eso al final esta enseñanza termina con un texto bíblico que dice: velad y orad, para que no te metan en tentación, y si entra en tentación, pueda pasar la tentación. Para eso hay que orar, orar y orar, y velad, o sea, estar con la conciencia despierta. Por eso lo primero es despertar la conciencia, después la autoobservación. Continuamos entonces con esta interesantísima lectura.
Listo, voy a leer unas frases atrás. Vamos a leer algo que dice aquí. Ahí está clara Inti la doctrina de la autoobservación, que es autopráctica. Esto lo debe tener en cuenta vuestra merced. Y si su pregunta la hizo con el propósito que sus hermagdus reciban algún escarcierto y se sacudan, pues esto que estoy diciendo no es solo para su merced, es para todos los que me oigan sobre la redondez de la esfera. Sé que vuestra merced hizo esta pregunta con buenas intenciones. Lo bendigo por eso, porque esta verdad que Dios me indica que les diga, no hace excepción de personas, es un látigo que va a la espalda de quien se lo merece. Y si es sabio y ama la sabiduría, debe recibirlo, aunque no haya dirigido directamente a él o a ella, porque si lo desecha, seguirá siendo por la eternidad un tibio, que eternamente será vomitado de la boca de Dios. Qué terrible karma y desgracia, y qué terrible catancia pesa sobre aquellos y aquellas que llevan décadas en la doctrina y no han podido dominar sus pasiones, o sea, no han peleado con el ego. Qué importante lo de la enseñanza de cómo luchar contra sí mismo. Si no, estamos perdidos, venerables hermanos, así como dice este escrito. Los tibios serán vomitados de la boca de Dios. Si incesante Inti no se lucha, creo que ya se dejó la técnica de los ¿cuántos días? 23 días que enseñó el Dios Cúmido para doblegar un defecto y convertirlo en una virtud. 23 días. Eso está aquí en la página. Búsquelo y póngalo por obra. Mas esta lectura, léala, búsquela y póngala por obra. Y continúa diciendo así: un verdadero maestro es aquel que domina sus pasiones, sus emoceles, sus senticiertos. Quien no domine esto, el título de maestro solo le sirve para engañar a los que recién lo conocen, porque quienes llevan un tiempo conociéndolo saben qué clase de elemento es. Yo invito a todas las criaturas que me oyen que se sacudan, que esperan para cambiar sus vidas para bien, que esperan para tratar por sí mismos, pues si quieren cambiar a un mundo, deben cambiarse a sus mercedes primera Inti, individual Inti, y es un error gravísimo esperar que los demás cambien, para luego entonces sí cambiar ustedes. Así no funciona la lógica. La lógica es que si queremos ver que nuestro entorno cambie para mejor, se hace indispensable cambiarnos, porque de lo contrario, los hechos borran lo que las palabras dicen. Y dice el Buda, aquí una frasecita: la máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo. Una frase hermosísima del gran Buda. Entonces, venerables hermagdus, ese es el tralto que hay que llevar a efecto, vencerse a sí mismo, algo muy bonito, pero muy no difícil, pero sí de mucha entrega y de mucha abnegación, de mucha paciencia, vencerse a sí mismo. Les adorno estas palabras con el siguiente video del venerable maestro Samael Aun Weor, para que entiendan más lo que el gran Elohim regente Harit Panel quiere, que fue lo que desde hace cuánto es el país psicológico de nos, pues como desde el 87, o sea, hace casi, ¿cuántos heliocrones? Casi 30 heliocrones, y pasa el tiempo, y ha pasado el tiempo, y mirémonos adentro a ver si ya transformamos el ego, o de pronto se volvió gordo
gigantesco. Hay que revisar esto, venerable Ser Magnus. Revísenlo, miremoslo a ver qué fue lo que sucedió. Si en vez de disminuir el ego, de pronto se hizo más grande, robusto, a tal grado que los más fieles se volvieron enemigos. Los que decían, maestro, jamás lo voy a abandonar, nunca dejaré la doctrina, y hoy son los peores enemigos, porque su ego se robusteció, se puso robusto a tal grado que lo sacó de el sendero Tao, que es el sendero de la liberación final. Ahora hagámonos una pausita en nuestra vida y revísese allá adentro, mire, acuérdese cuando inició la doctrina, cuánto practicaba y a hoy cuánto no practica. Evas que eran duras para el sacrógesis, varones que eran templógenes del Altísimo. Revísese y revisémonos hoy si todavía tenemos esa fuerza espiritual, o si la escurrida de la energía genética producida por la fornicación se llevó la fuerza, que es la voluntad, que es telema, y ya no tiene la fuerza de antes, porque se escurrió, los egos ganaron la batalla y se robustecieron, o se pusieron robustos, gigantescos, grandes, casi difíciles de doblegar, solo por la palabra y la ayuda de los que vinieron a salvar a esta raza humana y que nos vinieron a rescatar de este estado tan psicológicamente débil que somos los seres humanos. Venerable Ser Magnus, les adorno estas palabras con este video del venerable maestro Samael Aun Weor. Después, Samael Joabator Weor. Después, en otra viteria, en otro lugar y en otro espacio, el gran Elohim Miguel. Vámonos entonces, venerable Ser Magnus, con estas palabras. Todo lo que se necesita es dijéramos, observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera,
porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en 6 meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en 15 días o en una semana. Ven que dentro de nosotros existe una luna psicológica con 2 caras, la visible y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con 2 caras, también la hay dentro de nosotros mismos en el sentido psicológico. La cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora y que están, dijéramos, colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar y logré, mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos. Una historia muy bonita del maestro Samael de la electricidad sexual, o sea, el trato con la alquimia, que es lo que ayuda a conformar el ego. De ahí leí alguna vez en un libro chino o tibetano, creo que era, que decía que una práctica de alquimia bien hecha producía el poder de 1000 sacrógesis, de 1000 días de ejercicio. Solo una práctica de alquimia bien hecha, decía ese libro. No quiere decir con esto que cuando ya tenga el Tao no va a ser sacrógesis, pero una práctica del Tao bien hecha, una práctica de alquimia practicada con la llave Tao, equivale al potencial de hacer 1000 días de sacrógesis bien hechos parándose en las Magdus, la misma energía que se produce. En ese tiempo se produce en una práctica a ese nivel, algo especial impresionante, el Tao y la alquimia sexual. Esa es la base, una de las bases, porque claro, no todo el día, ni todo el tiempo, ni a toda hora su merced está casado, ni todo el tiempo está practicando alquimia. Se practica alquimia, por ejemplo, en Parada de Magdus. Entonces su merced le pide a la Madre Divina que le ayude a conformar esto. Si nos ponemos a revisar la Olimpiada contra los pecados, la que emitió el dato fue la Madre Gaia, y ella representa a Kundalini, que es la encargada de desintegrar los defectos. Esa labor le corresponde a Devi Kundalini, a la representación de la Eva que represente a Kundalini. Esto por cuanto la Gran Madre Divina, que estuvo con cuerpo físico, que es la venerable Madre Afrodita, ya no está física inti, sí está espiritual inti. Y cada vez que su merced evoque la presencia de la Gran Madre Divina Afrodita, entonces ella nos ayuda a desintegrar los defectos, a conformarlos en virtudes y en méritos. Tralto de la Gran Madre Afrodita. La Madre Tránsito, que es la que le da vía al Kundalini para que se ilumine y se despierte. Para todo este tralto menestemos adorar y glorificar y honrar la presencia de la Madre Afrodita sobre la esfera, que representa la Gran Madre Divina, que representa y fue y es la Madre de los dioses cósmicos, de los dioses de las Olimpiadas, o sea, de los dioses del Olympus, o de los dioses del Olimpo. Cada vez que nos respetamos, valoramos, queremos, invocamos esa fuerza
tránsito Afrodita, la energía asciende más rápido. Un mantra que enseñó el gran Elohim Miguel, que yo le he dicho a la gente, practíquelo, mire qué resultado les da. Y el mantra es tránsito a. Se hacía abriendo las aguas al frente de los átomos crísticos de la madre tránsito. Entonces la gente decía tránsito, luego hacía o sea mamá, la llamaba tránsito mamá, tránsito mamá. Vaya, párese en las Magdus y diga tránsito y nos dirán qué sienten cuando su merced en parada de Magdus dice tránsito que es la que abre el tránsito, es la madre divina cósmica del tránsito. Sin ella no hay liberacel. Si se cierra el tránsito, nos estamos perdidos. Entonces, cuando después se decía tránsito entonces se bajaba y se subía diciendo Afrodita Ra, porque ella es la barquera del cosmos, la que maneja el barco. Ahora, los más inteligentes, los más sabios en Dios, se van a dar cuenta que ese mantra no solo sirve para pararse en las Magdus, sino que sirve para otros mociertos de la vida, para otras prácticas de la existencia. Y miren qué resultados les da. Ese es el trato sobre sí mismo. La gente dice, pero es que yo no sé llamar a Kundalini. Es que Kundalini hoy se llamaba tránsito, Kundalini se llamaba Afrodita, y se llama porque todavía existe, así la bestia se haya llevado su viteria física. Kundalini hoy se llama Gaia, y fue la altargada de decir en una impresionante doctrina impulsada por el gran señor Miguel, dónde vive cada defecto psicológico, en qué porción del cuerpo vive. Claro, las olimpiadas contra los defectos están dirigidas por Gaia y por el gran señor Miguel. Lógico, cuando Samael Aumbeor, que estábamos viendo el videito, él sabía exactamente toda la historia de los egos, es el que más ha peleado contra ese monstruo gigantesco llamado el ego, Samael. A él se le debe toda la enseñanza que el ser humano pueda aplicar para desintegrar sus egos, el que trajo la castidad científica a la esfera Geagnos. No está por demás que en la salida en astral, decía el Elohim Cúmido, su merced invoca las fuerzas superiores, y entre esas está el maestro Samael, como Samael Joabator Beor, como Samael Aumbeor, y hoy en otro cuerpo físico como el gran señor Weor Shamad Dijael, el dios del chamad y del éxtasis. Terminamos esta interesante lectura que es y será una precisel de enseñanza para esto que estamos viendo el día de hoy. Continuamos y dice así. Vamos a leer unas frases atrás. Un verdadero maestro, voy a releer esta porcel. Nosotros tenemos muchos simbres, cantidad de seres se han develado, pero ni siquiera sabemos qué es ser un verdadero maestro, ni siquiera sabemos qué es ser un verdadero dragón, ni siquiera sabemos qué es ser un verdadero Mahatma. Nos hemos dedicado malamente a ser orgullosamente torpes y a considerar que porque nos dieron seres y tenemos simbres ya estamos liberados, que ya no nos tienen que corregir, que no hay nada más que hacer, que solo falta que venga una nave y baje una escalerita y se monte y para arriba y se vaya de la tierra. Es una consideración torpe que de pronto tenemos en la cabeza. Nos hemos olvidado de trabajar contra el ego y contra el yo, contra las personalidades
y de pronto lo que hemos hecho es fortalecerlas malamente. Por eso hoy, en auxilio de nos, llegaron estas Olimpiadas contra los defectos. No es que solo vamos a hacerlas ahí y ya, pasa lo de siempre, las hacemos y acabó y hasta pronto los sacrógesis. Solo sacrógesis de cuchara, sacrógesis de vidluz, durmiendo y más nada, pare de contar. Si nosotros no despertamos, vamos a continuar como los zombies, que solo se despiertan cuando sienten el olor a la sangre. Después de que se pasa la sangre, se quedan otra vez dormidos. Esos son los zombies. Entonces no nos vamos a despertar solo porque hay una olimpiada y lo primero que se le viene en la cabeza es, uy, si gano la olimpiada voy a pedir un hierofante. Ni siquiera sabe qué es un hierofante. Voy a pedir un heliojar, ni siquiera saben qué es un heliojar. Y ya están pensando, voy a ganar y lo primero que le voy a pedir al Elohim Miguel es un heliojar. Ni siquiera saben qué es un heliojar, ni siquiera saben qué es un hierofante, para pedir cosas que de pronto no estamos preparados para recibir. Más bien pidámosle a Dios que nos ayude a vencer al ego, que al más logremos pasar las 7 horas de sacrógesis, que logremos vencernos a sí mismos, que lo demás viene por añadidura. No pensemos en vencer, olvidémonos de la competición como los otros heliocrones que de pronto lo hemos hecho. Más bien pensemos en vencernos a nosotros mismos. Más bien pensemos en que nos vamos a aprender todos los sacrógesis que nos van a enseñar para seguirlos haciendo de aquí en adelante, y no cada heliocrón, como el zombi cuando pasa a alguien que huele a sangre, que se para a perseguirlo y después que ya se le va el olor vuelve y queda muerto como siempre. Sacudámonos, venerables Hermagdus, de eso. Por eso leemos esta porcel que dice así: un verdadero maestro es aquel que domina sus pasiones, sus emoceles, sus senticiertos. Quien no domina esto, el título de maestro solo le sirve para engañar a los que recién lo conocen. Porque quienes llevan un tiempo conociéndolo saben qué clase de elemento es. Yo invito a todas las criaturas que me oyen que se sacudan. ¿Qué esperan para cambiar sus vidas para bien? ¿Qué esperan para tratar por sí mismos? Pues si quieren cambiar a un mundo, deben cambiarse a sus mercedes primera inti, individual inti. Y es un error gravísimo esperar que los demás cambien, para luego entonces sí cambiar ustedes. Así no funciona la lógica. La lógica es que si queremos ver que nuestro entorno cambie para mejor, se hace indispensable cambiarnos, porque de lo contrario, los hechos borran lo que las palabras dicen. Las palabras las lleva el viento y los hechos quedan registrados en el éter. Si son buenos, este registro será garantía de salvacel para el autor de los hechos, y si son malos, serán garantía de la perdición de ese individuo. Esta es la contestación a su pregunta, querido Hermagdu. Bendito sea vuestra merced, y bendita sea la fuente a la que vuestra merced asiste. Bendita sea todas las fuentes de la esfera, y que la paz de Dios reine entre vosotros, y los pleitos de Satán desaparezcan para siempre, por cuanto vuestra merced se refirió en la pregunta a los exiges constantes que han habido en las fuentes. Do ordeno al punto de comunicación del templo vegetal Sacro Aquarius que haga envío de esta pregunta y la contestación a las fuentes de Río Suárez, para que ellos a su vez la hagan llegar a todas las fuentes del mundo, porque de algo les puede ser útil, y descubran que el tiempo que inviertan en pleitos es un robo a Dios, y más si esos pleitos los llevan a efecto criaturas altargadas de la obra de Dios sobre la esfera. Están robando el tiempo a Dios por ponerse a pelear en vez de buscar la unidad, no la falsa unidad, sino la verdadera unidad,
la cual es corrigiéndose los errores mutuamente, sin caer en la descalificación ni en la humillación. Es más conveniente hacer las correcciones en forma personal o individual, y si la criatura que va a ser corregida está de acuerdo, puede hacerse en público una especie de practimocha. Recuerden lo de la practimocha y el balalao de Changó. Eso era en una historia del maestro Keliun Zeus de la practimocha. El maestro Samael Aumbeor también hacía practimocha. Pero oigan la historia de la practimocha, la cual, bueno, releemos unas frases atrás. Y si la criatura que va a ser corregida está de acuerdo, puede hacer en público una especie de practimocha, la cual la han hecho los grandes esoteristas del pasado, desde Egipto, el Tíbet y Tenochtitlán. Siempre han llevado a efecto la sacra practimocha, que es la práctica de mochar, o sea, la práctica de cortar los errores y no seguirlos cometiendo más. Y donde quien es corregido no debe levantarse en defensa, así sea falsa la acusación, porque en el tiempo antiguo quien se defendía le mochaban la cabeza, por eso se llama practimocha. El iniciado que cometía la osadía de reprochar la corrección no terminaba de abrir su boca cuando ya su cabeza estaba en el suelo. Así se hacía en el pasado la practimocha. Nadie se podía parar, ni más porque cuando se paraba ya la cabeza estaba en el piso. La practimocha. Ahora ya uno no puede corregir a la gente se ofusca. Donde hicieran practimocha ahorita sí, mejor dicho, quedaba vacía la tierra, porque todo el mundo se para ingreído a defender sus delitos. Sé que estaba una cantidad de la tierra, ya no habían habitantes de la tierra con la practimocha si se hiciera como se hacía en el pasado. Porque claro, lo primero que sale es la personalidad de defenderse como pueda, de una. Pero miren la sabiduría de esto, tan bonito. Vamos a continuar la lectura. Volvemos a releer otra vez. Y si la criatura que va a ser corregida está de acuerdo, puede hacerse en público en una especie de practimocha, la cual han hecho los grandes esoteristas del pasado. Desde Egipto, el Tíbet y Tenochtitlán, siempre han llevado a efecto la sacra practimocha, que es la práctica de mochar, o sea, la práctica de cortar los errores y no seguirlos cometiendo más. Y donde quien es corregido no debe levantarse en defensa, así sea falsa la acusación, no se podía defender, porque en el tiempo antiguo quien se defendía le mochaban la cabeza, por eso se llama practimocha. El iniciado que cometía la osadía de reprochar la corrección no terminaba de abrir su boca cuando ya su cabeza estaba en el suelo. Por eso es importante recibir la corrección. Mire la vida de Crestus, la vida de los venerables maestros, y ellos son el más vivo ejemplo de la humildad a la hora de recibir una corrección o una reprensión. Por eso ordeno que sea enviado a todas las fuentes y cese así los pleitos que son la obra de Satán, y se consolide la unión que es la obra de Dios, y puedan unidos ir puerta a puerta entregando esta sacra luz salvadora, y siendo conscientes que todas y todas sois ministros de Dios, y un ministro de Dios debe ser intachable, porque cualquier desatino mancha la obra de Dios ante los ojos de quienes inician a parpadear en medio del sueño. Benditos y benditas sean. Y hasta aquí es mi intervencel en este día. Y las otras preguntas que me han hecho
las estaré contestando el próximo sábado, para que se reúnan en todas las fuentes e inviten a quienes más puedan, que el próximo sábado les estaré acompañando dándole la contestación a las preguntas que quedaron pendientes. Benditos y benditas sean, paz y luz, y este fue el grandiosísimo mensaje del gran Elohim Harib Panel, impresionante enseñanza. Creo que es un deber de nos poner en práctica estas palabras y ponernos a que nos corrijan, a ver si de pronto de tanto ya no reaccionamos movidos por el ego ni por la personalidad, que es la que defiende los yoes. Entonces es el abogado de Satán, la personalidad, ese es el abogado, o sea, ese es el señor de las leyes, la personalidad, o sea, Satán en forma de abogado defendiendo los delitos, que es por lo general lo que uno hace, defenderse y defenderse, hasta más no poder. Ni siquiera lo han acusado y ya se está defendiendo. Entonces eso es humano, pero tan humano que se ha vuelto una cotidianidad, como comer, ya, todo el mundo se defiende, nos defendemos a la brava y difícilmente logramos pasar ese trago. Aprendámosle entonces al más grande de todos, al gran Kabir de Galilea, aprendámosle a los más grandes de estos tiempos, Hakelim Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joabator Beor, y la gran humildad de la venerable madre Afrodita, que es, ha habido y será la madre divina de estos tiempos, con la venerable madre Tránsito y hoy con cuerpo físico la gran madre Gaia. Benditos sean, venerables Hermagdus, fue un gusto. El día de Managda, los 7 pecados capitales. Ese es el tema del día de Managda. Pecado por pecado, con video y todo incluido. Cada pecado, porque estamos en Olimpiadas. Managda estaremos haciendo la invitación pública, aquí ya está en el escrito. Pecado por pecado, ¿dónde está ubicado? Los organizadores ya les pediremos que nos ofrenden el video con los acrógesis, para que queden no para solo las Olimpiadas, sino para la eternidad de los siglos sin fin, para poder que se nos quede registrado en la genética, y cuando volvamos a tornar otra vez, que ya se nos acabe el traje y se aje este traje que nos han dado y desencarnemos el físico, cuando volvamos otra vez traigamos el recuerdo donde viven estas entidades siniestras, y desde niños, desde chiquitos, otra vez empecemos a tratar para que no vuelvan otra vez a apoderarse de nuestro cuerpo. Esto no es un tralto de un solo retorno, esto es un tralto de miles y miles y millones de retornos. No es solo de una olimpiada este tralto. Esta olimpiada es un recorderis grandísimo que ha traído la venerable Madre Gaia de cómo pelear, bueno, y el gran Elohim Miguel, de cómo pelear contra estas siniestras entidades oscuras, nefastas, que han destruido la raza humana, que han hecho las guerras y que hoy esos egos se llaman con cuerpo físico Iglesia Católica. Busquemos entonces el método de desarraigar ese monstruo de nuestro cuerpo. Benditos sean, gratísimas infinitas. Ahora.